Momonga salió de lo que se había conocido como el cuarto de la mesa redonda. Los integrantes del gremio poseían un anillo para su uso exclusivo. Al conectarse al juego, entraban automáticamente en esa habitación. Si alguno regresaba, llegaría ahí primero. Sin embargo, Momonga sabía que ninguno de los integrantes del gremio regresaría. Él era el único jugador que esperaría el final en la gran tumba de Nazarick. Suprimiendo las emociones que llegaban en oleadas, Momonga caminó silenciosamente por todo el pasillo. El castillo era fin a la solemnidad y magnificencia de ese mundo. Al levantar la mirada, se veían candelabros colgando del techo, separados a cierta distancia y liberando una luz cálida. El amplio piso pulido del corredor, como mármol, reflejaba la luz que bajaba del techo y brillaba como si concibieran las estrellas. Si se abrían las puertas que estaban a ambos lados del corredor, se verían los magníficos muebles. Cualquier persona quedaría impresionada. La gran tumba de Nazarick había tenido una mala reputación. 8 gremios se habían unido con sus aliados para integrar un ejército de 1500 integrantes entre jugadores, soldados y non-player characters, o NPCs, mismos que servían para ambientar, pero no eran controlados por alguien. Al final habían sido aniquilados. Ahora la legendaria tumba estaba reducida a esto. La gran tumba subterránea de Nazarick había sido un calabozo con 6 niveles, pero su aspecto cambió dramáticamente al quedar bajo el dominio de Ain Solgong. Ahora tenía 10 niveles, cada uno con sus propias peculiaridades. Del nivel 1 al 3 era una tumba, el cuarto tenía un lago subterráneo y el quinto un glaciar. El sexto nivel consistía en una selva, el séptimo en un mar de lava y el octavo en un páramo. Los niveles 9 y 10 correspondían al castillo de los dioses, que era la base de Ain Solgong, uno de los 10 gremios más poderosos de Yggdrasil, y que había llegado a superar a miles de gremios. En un mundo que solo podía describirse como divino, los pasos de Momonga resonaban, y le deleitaba su sonido, junto con el del báculo que golpeaba contra el piso. Cuando dio vuelta a la esquina del amplio corredor, se encontró frente a una mujer que caminaba hacia él. Era muy bella, con facciones pronunciadas y abundante cabello rubio que caía sobre sus hombros. Vestía la ropa propia de una maid, con larga falda y mandil. Era esbelta, con 1,70 m de estatura y prominente pecho que parecía querer salir del interior de su ropa. Su apariencia era de tranquilidad absoluta. Al reducirse la distancia entre ambos, la mujer se apartó a una orilla del comedor e hizo una profunda reverencia a Momonga. Este le respondió levantando un poco la mano. No hubo cambio de expresión de la mujer, apenas una sonrisa. Aunque Yggdrasil, las expresiones faciales no se alteraban, eso no aplicaba en los personajes como ella. Las Maid eran NPC quienes no eran manipulados por una persona, sino por la inteligencia artificial del programa. Eran como maniquíes con movimiento. Sin importar la delicadeza con la que habían sido creadas o su reverencia, no pasaban de ser acciones programadas. Resultaría tonto que Momonga respondiera, pero él tenía una razón para no tratarla con frialdad. Las 41 Maid NPC que trabajan en la gran tumba subterránea de Nazarick habían sido creadas a partir de ilustraciones distintas. Quien había hecho los dibujos ahora trabajaba como ilustrador y se dedicaba a crear mangas en revistas mensuales seriadas. Momonga vio varias veces a la Maid, observando su apariencia y vestuario. Y era una creación sorprendentemente delicada, sobre todo en la parte del mandil. El ilustrador se había desviado de lo normal al escuchar que las prendas de las Maids eran armas para la batalla final. Con nostalgia, Momonga recordó que el jugador encargado del diseño del vestuario gritó: Ah, es cierto. Entonces, las prendas de las maids son justicia, ¿verdad? Además, en el manga que estoy escribiendo, la protagonista es una de ellas. Con estos diseños hará llorar a todos. ¿O no, White Brim-san? Quienes habían creado el programa de movimiento para la inteligencia artificial habían sido Herohero y otros 5 programadores. En otras palabras, las Might simbolizaban el esfuerzo de los antiguos integrantes del gremio. Momonga se sintió solo. Al igual que el resto del personal de Ain Solgong, esa Might era un recuerdo resplandeciente. Mientras Momonga pensaba, la Might levantó su cabeza como si hubiera visto algo, e inclinó la cabeza sorprendida. Hacían esto si un jugador se quedaba cerca de ellas por más tiempo del normal. Momonga, inmerso en sus recuerdos, quedó admirado de la minuciosa programación de Herohero. Debían existir otras poses secretas. Quería ver todo, pero no le quedaba mucho tiempo. Dirigió su mirada al reloj semitransparente que flotaba sobre su muñeca para comprobar qué hora era. Tal como pensaba, no tenía tiempo para tomar las cosas con calma. Gracias por tu esfuerzo. Después de esa sentimental despedida, Momonga se apresuró a pasar a su lado.
Por supuesto que no recibió respuesta, pero pensaba que era algo que debían hacer, al menos en ese último día. Momonga retomó su camino, dejando atrás a la Might. Pronto se encontró frente a una gran escalera en la cual podían caminar 10 personas con los brazos extendidos al mismo tiempo. Era un diseño magnífico. Cubierto con una alfombra roja, descendió lentamente por ella y llegó al nivel más bajo, el 10º de la gran tumba subterránea de Nazarick. Lo primero que vio fue un viejo espléndidamente vestido con un traje de mayordomo. Su cabello era completamente blanco, igual que su barba y bigote. Sin embargo, su espalda estaba recta, semejante a una espada de acero. Las arrugas en su rostro destacaban, dándole una apariencia dulce, pero su mirada parecía la de un halcón acechando a su presa. Detrás de ese mayordomo había 6 Mights en hilera, como si fueran sus sombras obedientes. Sus vestimentas eran distintas de la Might que Momonga había visto antes. Usaban guantes y escarpes metálicos con colores plata, oro y negro. Sus armaduras habían tomado como modelo la vestimenta de Might del manga. En sus cabezas no usaban cascos, sino vinchas blancas, y cada una contaba con armas distintas. Era un atuendo propio para Mights guerreras. Sus peinados también variaban. Colas de caballo, lacios, trenzas, rizos, llenos de color. Todas eran hermosas, con belleza fascinante, saludable, asiática y diversa. También eran NPC, pero a diferencia de la Might anterior, existían para interceptar a los intrusos. Dentro de Yggdrasil, quienes tenían un castillo como sede de su gremio, recibían varios privilegios. Entre ellos se encontraban los NPC que protegían el castillo. En el caso de la Gran Tumba de Nazarick, los NPC de tipo POP eran monstruos no muertos. Estos aparecían espontáneamente y tenían un nivel máximo de 30. Incluso aunque se les destruyera, se recuperaban después de cierto tiempo, sin que representara un costo para el gremio. Pero los jugadores no podían modificar ni su inteligencia artificial ni su apariencia, por lo tanto eran débiles para repeler intrusos o otros jugadores. También existía otro tipo de NPC, el que se creaba desde cero. Si un gremio poseía un castillo base, contaría con 700 niveles que podría distribuir entre el número de NPC que quisiera. Como el nivel máximo de Yggdrasil era 100, significaba que un gremio podía crear 100 NPC de nivel 5, 50 en NPC de nivel 4 o cualquier otra combinación posible. A estos NPC se les podía modificar la apariencia, la inteligencia artificial y las armaduras con las que podían equiparse. Así, en lugar de los NPC de tipo POP, era posible colocar a los guardias más fuertes en los puntos más importantes. Tampoco era necesario crearlos pensando en una batalla. Un gremio que había ocupado un castillo y se hacía llamar el Reino de los Gatos había dado a todos sus NPC forma felina. No sería una exageración decir que esto permitía que cada gremio tuviera su propio estilo. Momonga apoyó su mano en la barbilla, mientras el mayordomo y las demás se inclinaban ante él. Era raro que acudiera a ese nivel usando magia de teletransportación, pero la apariencia del mayordomo y sus acompañantes le resultaba nostálgica. Momonga estiró sus dedos sobre su consola para abrir la página exclusiva para los integrantes del gremio. Marcó una de las casillas y de inmediato aparecieron los nombres del mayordomo y las Mights. Así que esos son sus nombres. Momonga rió un poco. Era una sonrisa amargada por no acordarse y también de añoranza ante el recuerdo, surgido de lo profundo de las disputas que tuvieron para decidir los nombres. La configuración que le otorgaron al mayordomo, Sebas, era la de un mayordomo que también era auxiliar del hogar. Las sirvientas cercanas a Sebas eran Mights de batalla, como grupo se llamaban Pleiades. Además, Sebas era responsable de otros empleados y de sus propios ayudantes. En el texto habían escrito configuraciones detalladas, pero no tenía la intención de leer todo. No le quedaba mucho tiempo y quería estar sentado en cierto lugar antes de que el servicio terminara. Además, todos los NPC, incluyendo las Mights, tenían configuraciones detalladas. La razón era que los integrantes del gremio les había encantado configurar minuciosamente a Ainzo Algon. Como muchos eran ilustradores y programadores, un juego que les permitiera personalizar a ese nivel era un regalo. Originalmente Sebas y las Mights eran la última línea de defensa para interceptar intrusos. Sin embargo, no tenían poder suficiente para detener a los invasores, sino que estaban ahí para ganar tiempo. Ningún jugador atacante había llegado a ese nivel, y Sebas y los suyos se quedarían esperando su turno. Seguían sin recibir órdenes, en ese lugar, esperando al enemigo que algún día llegaría. Momonga apretó el báculo que sostenía en la mano. Era tonto sentir pena por los NPCs. Al fin y al cabo, solo eran datos. Lo más cercano que tenían a la vida eran sus detalladas configuraciones de inteligencia artificial. Sin embargo,
Como jefe del gremio, debo usar bien a los NPC. Momonga se rió de sí mismo por esta frase tan arrogante, y después ordenó. Síganme. Sebas y las Mites inclinaron su cabeza una vez más y obedecieron de inmediato. El gremio no había contemplado moverlos de ese lugar. Ainsworth era un gremio respetado por la mayoría. No era correcto manipular egoístamente a los personajes que habían creado juntos. Sin embargo, todo acabaría en horas. Quizá los demás se lo perdonarían. Pensando así, Momonga continuó andando, seguido por el sonido de muchos pasos. Llegaron al amplio salón del Gran Domo. En el techo resplandecía la luz blanca de cristales de 4 colores. En los muros tenían 72 nichos. La mayoría eran ocupados por esculturas. Eran 67, y todas eran de demonios. Ese lugar era llamado Lemegeton, el nombre de un famoso libro de magia. Las esculturas habían sido creadas a partir de los 72 demonios mencionados en él, y eran golems creados a partir de metales mágicos poco comunes. Aunque originalmente serían 72, la persona responsable de crearlos se había aburrido durante el proceso y solo hizo 67. Los cristales de 4 colores en el techo eran una especie de monstruos, y ante un ataque podían convocar los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire, al tiempo que iniciaban una explosión mágica de amplio rango. Si todas las lámparas atacaban al mismo tiempo, alrededor de 12 personas podrían destruir a 2 equipos de jugadores de nivel 100 fácilmente. Esa habitación, podía decirse, era la última defensa y parte del corazón de la gran tumba subterránea de Nazarick. Momonga, seguido por sus empleados, atravesó el Lemegeton y se detuvo ante la gran puerta que tenía al frente. Medía alrededor de 5 metros y se abría por ambos lados. En la de la derecha había el grabado de una hermosa diosa. En la izquierda, un demonio. Lucía tan realista que parecía que se abalanzarían sobre cualquiera que estuviera en la habitación. Sin embargo, aunque parecía que podían moverse, Momonga sabía que nunca lo habían hecho. Si alguien llega hasta aquí, recibamos a estos valientes. Hay muchos que dicen que somos el mal, pero como señores magnánimos, esperémoslos con dignidad y démosles la bienvenida con orgullo. La idea había sido aprobada por la mayoría. Ulbert-san. Ulbert Alain Odl era el integrante del gremio más obsesionado con la palabra mal. Se debió al síndrome del estudiante maduro. Momonga vio el gran salón y se sintió incómodo. No van a atacarme, ¿cierto? Aunque era él el jefe del gremio, Momonga no comprendía todos los secretos de ese laberinto. No le extrañaba que hubiera sido un regalo por parte de quienes se habían retirado. El creador de la puerta era el tipo de persona que arruinaba todo. En el pasado le dijo que había creado un golem muy poderoso, pero en el momento de activarlo, un error en su inteligencia de batalla provocó que empezaría a atacar a todos. Hasta ese día, Momonga se preguntaba si el error no había sido a propósito. Oye, Lucifer-san, si me golpeas en un día como este, me enojaré en serio. Sin embargo, la preocupación de Momonga al tocar la puerta fue infundada. Apenas las tocó, se abrieron como si fueran automáticas, pero con una lentitud adecuada para su enorme peso. El aire cambió. Aunque la atmósfera había sido tranquila y magnífica como la de un templo, la escena que se extendía frente a sus ojos iba más allá. El aire adquirió más presión, que parecía apoyarse sobre todo su cuerpo. Era un trabajo exquisito, y en esa habitación alta y ancha, ni siquiera la presencia de varios cientos de personas en su interior haría que la habitación se sintiera aglomerada. El alto techo y sus muros eran de un color predominantemente blanco, con decoraciones doradas que destacaban. Los numerosos candelabros que colgaban del techo estaban hechos con piedras preciosas de todos los colores del arco iris y emitían un resplandor mágico. En las paredes colgaban 41 banderas con diferentes diseños, desde el techo hasta el piso. En el fondo del cuarto predominaban el oro y la plata. Con una escalera de 10 escalones de alto, en la cima estaba colocado un trono que parecía haber sido cortado de un gran cristal, y su respaldo alcanzaba el techo. En la pared trasera colgaba una tela de color carmesí que mostraba la insignia del gremio. Era el lugar de mayor importancia en la gran tumba de Nazarick, el Salón del Trono. Wow. La habitación era impresionante, hasta para Momonga. Sintió que era el segundo lugar más magnífico de Yggdrasil, o quizá el primero. Era el lugar más apropiado para recibir los últimos momentos del juego. Momonga entró en la enorme habitación que pareció absorber el sonido de sus pasos. Dirigió su mirada a la NPC femenina que estaba de pie al lado del trono. Era una mujer hermosa que lucía un vestido blanco. La débil sonrisa que mostraba su rostro era como de una diosa. En contraste con su vestido, su oscuro cabello se deslizaba relucientemente hasta su cadera.
Sus iris resplandecientes eran de color dorado, y sus pupilas verticales eran poco comunes, pero era una mujer impecable e inigualable. A ambos lados de sus sienes surgían unos cuernos torcidos como de cabra, que se plegaban al frente. Desde su cadera se extendían alas como de ángel, en color negro. Tal vez era por la sombra generada por sus cuernos o por la sonrisa de diosa, pero parecía que portaba una máscara. En su cuello un collar que brilla como oro y parecía una telaraña cubría totalmente desde sus hombros hasta sus senos. En sus delgadas manos lucía guantes brillantes como la seda y sujetaba algo misterioso semejante a una varita. Esta medía más o menos 45 centímetros, y en uno de sus extremos flotaban esferas negras. Momonga no había olvidado su nombre. Albedo era la supervisora de los guardianes de la gran tumba de Nazarick. En total había 7 guardianes, y un NPC se encargaba de coordinarlos. Ella era el personaje que estaba en la cima, y por eso tenía permitido estar al lado del trono. Momonga la observó con un poco de severidad. Sabía que había un World Item por aquí, pero ¿será bueno tener dos? En Yggdrasil había 200 ítems sumamente poderosos, o World Items. Eran objetos con poderes únicos, y dependiendo de cada uno, hasta podían cambiar parte del sistema administrativo. Por supuesto que no todos tenían poderes tan grandes, pero cualquier jugador que tuviera un World Item alcanzaría los niveles de popularidad más altos en Yggdrasil. Ainsworth poseía 11 de ese tipo de ítems. Era el gremio que tenía más, y eso lo colocaba en otro nivel. El grupo más cercano contaba solamente con 3. Entre los ítems más poderosos se encontraban el que Momonga portaba con autorización de los demás integrantes, otros cuantos estaban distribuidos dentro de Nazarick, y la mayoría dormía en el fondo de la Cámara del Tesoro, custodiados por avatares. La única razón por la cual Albedo poseía un tesoro y que Momonga no se hubiera dado cuenta era que un integrante del gremio lo hubiera configurado para ella. Ainsworth era un gremio donde la mayoría era importante. No era posible administrar libremente los tesoros que habían coleccionado juntos. Momonga se sintió un poco inconforme y quiso tomarlo, pero de todos modos era el último día. Decidió tomar en cuenta la intención de su camarada y no actuó. Este es un buen lugar. Las palabras de Momonga fueron para Sebas y las Pleiades, quienes llegaban al pie de las escaleras que llevaban al trono. Al ponerse de pie en el primer escalón, notó que los sonidos de los pasos que lo seguían no se detenían. Se rió sarcásticamente, aunque por tener la apariencia de un cráneo, este no se movió. Los NPC eran programas inflexibles. Si no se les daba un comando específico, no los reconocerían como una orden. Momonga lo había olvidado, y por tanto no les había dado una orden correcta. Después de que los otros miembros del gremio abandonaran el juego, Momonga había ido a cazar solo para ganar el oro necesario para mantener a Nazarick. No hizo amistad con otros jugadores y los evitó, al igual que en las áreas de mayor dificultad que había acostumbrado a visitar con sus compañeros. Dejaba el dinero recolectado en la Cámara del Tesoro antes de desconectarse. Esta había sido su actividad casi a diario y por tanto no había tenido contacto con los NPC. Descansen. El sonido de los pasos se detuvo. Después de dar la orden correcta, Momonga subió las escaleras y llegó frente al trono. Vio a Albedo, quien se mantenía a su lado. Aunque había entrado en esa habitación, no recordaba que sus ojos lo siguieran antes. ¿Con qué tipo de historia la crearon? Solo recordaba que Albedo era la supervisora de los guardianes y la NPC de mayor rango en todo Nazarick. Momonga sintió curiosidad y consultó la configuración de Albedo a través de su consola. De pronto, frente a él, apareció una larga invasión de letras que bajaban sin cesar. Era un escrito tan largo que seguramente seguiría leyéndolo cuando terminara el servicio. Momonga sintió como si caminara por un campo minado. Si se pudiera mover, sentiría que estaba temblando. Quiso reprenderse por olvidar que el integrante que había creado Albedo era así de exigente con ese tipo de cosas. Sin embargo, como ya lo había abierto, no tuvo más opción que dejar de resistirse y seguir desplegándolo. Ni siquiera leyó los puntos importantes del texto, solo lo deslizó hacia abajo tan rápido como pudo. Después de saltarse varias oraciones largas, leyó la última frase de la configuración y se congeló. Por cierto, es una desgraciada. Puso los ojos en blanco. ¿Eh? ¿Qué es esto? Sin querer, se le salió una voz histérica. Sin importar cuánto dudaba, no podía más que leer esas palabras. Después de pensarlo mucho, solo podía llegar a la primera conclusión que había alcanzado. Eso significa que es mala, ¿no? Cada uno de los 41 integrantes del gremio había creado a sus propios NPC, pero no podía comprender por qué alguien querría tratar así a una de sus creaciones.
Quizá lo entendería mejor si hubiera leído el largo bloque de texto. Sin embargo, había jugadores capaces de crear esas configuraciones tan poco convencionales. Tabula Smaragdina, el creador de Albedo, era uno de ellos. ¿Esto es lo que llaman Gapmoe Tabulasan? Aún así... Gap Moe significaba que la conducta de un personaje contradecía su apariencia, pero ¿no era demasiado? Momonga no pudo evitar pensarlo. Los NPC que crearon los miembros eran como el patrimonio del gremio. Si la NPC que estaba sobre los demás era así, no había modo de salvarla. Dudó en modificar la configuración de un NPC creado por otro integrante del grupo. Lo pensó un rato y concluyó. Vamos a cambiarla. Al sostener el arma del gremio en sus manos, Momonga era el jefe de este. No estaría mal recurrir a la autoridad que nunca había usado. Además, sus dudas acabaron cuando pensó, con un argumento poco razonable, que estaba rectificando el error de otro miembro. Acercó el báculo. No podía manipular la configuración si no tenía una herramienta de creación, así que usó su privilegio como jefe del gremio para ingresar. Con la maniobra de la consola, la palabra desgraciada desapareció de inmediato. Bueno, creo que así quedó. Después pensó un poco y vio el espacio que había quedado en la configuración de Albedo. Sería mejor poner algo. Qué tonto soy. Mientras despreciaba su pensamiento, ingresó las palabras utilizando el teclado de la consola. Escribió una oración corta. Ama a Momonga. Qué vergonzoso. Escondió su rostro en sus manos, ocultó su vergüenza como si hubiera escrito una historia de amor configurando a su pareja ideal. Se sintió apenado. Pensó en volver a escribirlo, pero cambió de idea. Así estaba bien. El servicio terminaba ese día, así que la vergüenza desaparecería pronto. Además, resultaba perfecta la cantidad de palabras que había borrado y añadido. Era un desperdicio dejar un espacio en blanco. Se sentó en el trono, desviando su mirada de su mínima satisfacción y de su noble timidez, y vio a su alrededor. Se dio cuenta de que al pie de las escaleras, Sebas y las Mites estaban de pie rodeándolo. El que permanecieran inmóviles le hacía sentir solitario e incómodo. Creo que había un comando. Recordando la lista de comandos que vio con anterioridad, levantó ligeramente su mano y luego la bajó. Arrodíllense. Albedo, Sebas y las 6 Mites bajaron simultáneamente una de sus rodillas e hicieron una reverencia propia de los sirvientes. Así estaba bien. Momonga levantó su mano y verificó la hora. Eran las 23 horas con 55 minutos y 48 segundos. Podría decirse que lo hicieron a tiempo. Lo más probable era que los Game Master estuvieran llenando los canales públicos y lanzando fuegos artificiales. Momonga, quien había puesto todo su corazón y alma en ese lugar y había cortado su contacto con el mundo exterior, no tenía forma de saberlo. Apoyó su espalda en el trono y lentamente dirigió su rostro al techo. Pensó que, en el último día del gremio, algunos invasores podrían atacar Nazarick. Los esperaría. Aceptaría cualquier declaración de guerra como jefe del gremio. Previamente les había enviado mensaje a todos sus compañeros, pero solo llegó un puñado. Los esperó siendo jefe para poder recibirlos. Una reliquia del pasado. Momonga se perdió en sus pensamientos. Aunque el gremio estaba abandonado, había disfrutado de su tiempo ahí. Movió sus ojos y empezó a contar las banderas que colgaban del techo. En total eran 41, misma cantidad de los miembros, cada una con su insignia. Dirigió su dedo huesudo a cada una de las banderas. Yo... Luego movió su dedo hacia la bandera de al lado, y ahí estaba el símbolo de uno de los jugadores más poderosos de Ainsworth Gaunt. No, de todo Yggdrasil. Había sido el creador del gremio, quien había reunido a los primeros 9. Touch me. En la vida real, la siguiente bandera era un profesor universitario, el de mayor edad en Ainsworth Gaunt. Shihuten Susaku. Su dedo aumentó un poco la velocidad. La siguiente era una de las 3 mujeres que pertenecían a Ainz. Ankoro Mochimochi. Sin titubear, Momonga nombró a los dueños de las insignias. Herohero. Peroroncino. Bukuuku Chagama. Tabula Esmaragdina. Warrior Takemikazuchi. Variable Talismán. Genjiro. No le tomó mucho tiempo nombrar a los 40 miembros. Los nombres de sus amigos seguían grabados en su mente. Se apoyó en su trono como si estuviera cansado. Sí, fue divertido. Aunque el juego no cobraba suscripción, él le había estado dedicando una tercera parte de su salario. No se debía a que ganara mucho dinero, sino a que no tenía otras aficiones y destinaba su dinero a Yggdrasil. Hubo una lotería dentro del juego para ganar un premio. Momonga casi se había gastado todo su bono en él,
y apenas había conseguido un ítem raro cuando escuchó que Yamaiko, otro integrante del gremio, lo había ganado por el costo de un almuerzo. Momonga sintió tantos celos que casi quiso rodar sobre el piso. Como Enso Algón era mantenido por los integrantes productivos, la mayoría colaboraba con dinero. Entre ellos, Momonga era de los que más gastaba. Quizá estaba entre los primeros lugares del servidor. Así de dedicado era. Las aventuras eran divertidas, pero su verdadera alegría era jugar con sus amigos. Para él, quien había perdido a sus padres y no tenía amigos en la vida real, Enso Algón era un brillante recuerdo del tiempo que pasó con sus compañeros, y ahora su querido gremio desaparecería. Se sentía frustrado e inconforme. Apretó fuertemente el báculo. Era un simple asalariado y no tenía conexiones ni poder económico para cambiar ese hecho. Solo era otro jugador, a quien no le quedaba sino esperar la hora de cierre que se aproximaba. En el reloj que estaba en la esquina de su visión, eran las 23 horas con 57 minutos. El servidor se detendría a las 0 horas. Ya no quedaba mucho tiempo. Se acababa el mundo ficticio y venían los días de realidad. Era lógico, las personas no podían vivir para siempre en un mundo de fantasía. Por eso, todos se habían ido. Momonga suspiró. Al día siguiente tendría que levantarse a las 4. Si no dormía poco después de que el servidor se detuviera, se le complicaría mucho levantarse para el trabajo. 23 horas con 59 minutos y 35 segundos, 36, 37. Hizo la cuenta regresiva. 23 horas con 59 minutos y 48 segundos, 49, 50. Cerró sus ojos. 58, 59. Junto con el reloj, contó el tiempo que fluía. El fin de la fantasía. Se apagó y... 0, 1, 2, 3... Abrió sus ojos. No había regresado a la habitación que estaba acostumbrado a ver. El lugar no había cambiado, y se encontraba en el salón del trono de Yggdrasil. ¿Qué está sucediendo? El tiempo era exacto. En estos momentos, por el cierre, el servidor estaría siendo desalojado. 0 horas con 0 minutos y 38 segundos. Evidentemente, pasaba de la medianoche. No podía pensarse que la hora marcada por el sistema hubiera sido incorrecta. Perturbado, buscó alguna información a su alrededor. ¿Se pospuso el cierre del servidor? O probablemente se había perdido tiempo. Le vinieron a la mente varias posibilidades, pero ninguna podía ser la definitiva. Sin embargo, la que tenía la mayor probabilidad de ser una causa principal era que se hubiera alargado el tiempo de cierre. De ser así, el Game Master podría decirle algo. Trató de conectarse a la red de llamadas, pero su mano se detuvo. La consola no aparecía. ¿Qué? Sintiéndose ligeramente perturbado e impaciente, intentó activar otras funciones: acceso forzoso, conversación, llamada del Game Master, cierre forzoso para sistemas que no utilizaban consolas. Ninguna servía. Era como si hubiera sido completamente excluido del sistema. ¿De qué se trata? Su voz iracunda resonó en el amplio salón y desapareció. Era el último día. No podía ser que esto ocurriera el día del cierre. ¿Estarían burlándose del usuario? Lo que se echaba a Momonga era la frustración por no haber podido recibir bellamente el glorioso final. Ese sentimiento aparecía en cada una de sus palabras. Con esa voz de desquitarse con quien sea, no obtendría respuesta. Sin embargo, ¿Qué le sucede, Momonga-sama? era la primera vez que escuchaba la voz de la hermosa mujer. Momonga se quedó perplejo, buscando el origen de la voz. Cuando entendió quién lo había dicho, se quedó boquiabierto. Pertenecía a la NPC que levantaba su rostro, a Albedo.